Y ahora vamos a darnos un lujo. Está aquí, él es columnista del Miami Herald, es presentador de Oppenheimer, presenta en CNN los domingos allí a la noche, es autor de 8 libros, el último, Sálvese quien pueda. Andrés Oppenheimer, bienvenido. Sí, gracias por invitarme. Bueno, de visita por Buenos Aires por unos días. De visita por pocos días, 3 días, 4 días, empapándome un poco de todo, tratando de empaparme de todo. Y la Argentina, dijiste, está cavando su propia fosa. Ese fue el título un poco provocativo que puse en mi columna de hace 3 semanas, después de las PASO, obviamente. El motivo es obvio, la percepción, por lo menos en el exterior, es que la decisión, el voto, hizo que la gente corriera al banco a comprar dólares, precipitó una crisis que ya existía, por supuesto, pero el temor a un gobierno populista de izquierda, irresponsable, justificado o no, provocó una estampida ahuyentó los capitales que todavía estaban, o muchos de ellos, y la percepción afuera es que Argentina está acabando su propia fosa. Desde tu perspectiva, ¿Alberto es Cristina? Desde mi perspectiva, Alberto Fernández cometió varios gravísimos errores desde las PASO. Y volviendo al tema de cómo se ve esto afuera. Decir, por ejemplo, que Venezuela no es una dictadura y que hay instituciones en Venezuela, es un disparate que cualquier persona medianamente informada del mundo que lea, dice, pero este señor o está recibiendo órdenes, o no lee el periódico hace 5 años o 10 años, o no sé qué. Porque el hecho es que, imagínate vos que Macri hoy decida que Alberto Fernández no puede competir en las elecciones del 27 de octubre, ni tampoco Labaña, ni tampoco Espert, ni tampoco el otro, porque se le cantó. Esas fueron las elecciones del 2018 en Venezuela. Chávez, persona Maduro, proscribió a todos los referentes de la oposición. Aparte de eso, sin prensa libre, etcétera, etcétera. O sea, que no hay instituciones, o sea, que hay instituciones en Venezuela es un disparate, pero como no se ha creído. Después, decir que no es una dictadura cuando en Venezuela hoy hay más muertos en un lapso del año medio que en los peores momentos de la dictadura argentina. Entonces la gente dice, ¿cómo es? Mira, yo me fui en el 76, o sea, yo conozco Con lo cual conocés la historia conozco la historia vivido, de cerca, ¿no? conozco la historia de haberla vivido. Entonces, puede ser que esta gente que habla de los derechos humanos y de la dictadura tolera, por lo menos tolera, si no apoya, una dictadura igual o peor que la dictadura argentina. Cifras de la alta comisionada de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, que no puede ser acusada de agente de la CIA, ni de derecha, ni de nada. 6.800 ejecuciones extrajudiciales en el último año y medio. 6.800 en un año y medio. La dictadura argentina, ¿cuántos años tuvo? Sí, 76 años. 7 años. Bueno, entonces estamos hablando de tortura, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de unas barbaridades, unos crímenes contra la humanidad como no se ha visto desde la época de Pinochet y Videla en Argentina. Entonces, estas declaraciones no solo son inmorales, no solo son contrarias a los derechos humanos, no solo son contrarias a la dignidad, sino que producen un impacto en el exterior que hace que la gente diga, acá, esta historia de que Alberto Fernández es un moderado, que yo creo que sí, pero lo hace muy difícil de creer. Entonces yo no sé si fue una equivocación, no sé si fue una maniobra de campaña, o no sé si fue un acto de desinformación. Y no puede estar pero fue una presionado metida de él, pata terrible. Porque acá se da la situación, Andrés, de que Alberto en realidad tiene una base de sustentación muy heterogénea en el frente de todos. Entonces, por un lado, hay quienes, como vos, a mi gusto con buen criterio, decís lo que acabas de decir, y por el otro lado, Nicolás Maduro también critica a Alberto Fernández, pues si bien Alberto dijo que no era una dictadura, sí se refirió a Venezuela como gobierno autoritario. Entonces, Alberto queda mal con vos y con Maduro. No, perdón. Maduro lo dijo eso para ayudarlo. Después de la metida de pata que... Veamos exactamente el momento, lo tenemos, el momento en el cual Nicolás Maduro decía esto que están charlando Andrés y Pablo. Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. Y quien lo diga es un estúpido. A un música, Quien sea. el Alberto Fernández, que no habla de dictadura, que no habla de abuso. Yo creo que quien lo diga
Donde lo diga es un estúpido. Y a Venezuela se respeta. Venezuela es una democracia sólida, amenazada, asediada. Y Venezuela en el momento de mayor ataque, de mayor asedio, atacarla, tratar de atacarla desde la izquierda a la centroizquierda, es una cobardía. Bueno, típica estrategia de victimización. ¿Ataque de quién? Porque realmente un hombre que impidió elecciones limpias, asesinó, repito, mínimo 6.800 y pico de personas, según la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y esa es una cifra muy baja, porque las organizaciones de derechos humanos están hablando del último año y medio, 7.500 muertos extrajudiciales y miles de casos de torturas, arrestos domiciliarios, etcétera, etcétera. Pero, al margen de todo eso, no vamos a perder tiempo discutiendo lo obvio. Porque si no fuera una dictadura, ¿por qué no permite elecciones libres, observadores internacionales, partidos políticos de oposición, prensa libre? O sea, es tan obvio el tema, tan ridículo que ni vale la pena perder tiempo. Pero ahí que hay una construcción de un relato que trata de... Es el relato típico de los países que buscan enemigos externos para justificar la toma absoluta del poder. Pero ese es un cuento que ya no se cree nadie. O sea, nadie da tal punto que todos los países del mundo, todos los países de la Unión Europea, inclusive España, un país de gobierno socialista, no reconoce a Maduro como un presidente legítimo. A partir de enero de este año, todos los países civilizados declararon este hombre es un dictador. ¿Y crees que la Argentina puede ir hacia un esquema similar? Bueno, antes de eso, quiero decir que, para no darle todo el mérito a Alberto Fernández del disparate que dijo, Cristina Fernández de Kirchner había dicho, no sé si antes o después, que en Argentina hay una situación alimentaria parecida a la... Yo cuando leí eso dije, pero, perdón, cifras oficiales, ¿cuánto es el salario mínimo en Argentina? Y hoy está en menos de 30.000 pesos. Bueno, 400 y pico dólares. Sí. Okay. Y va licuándose por la devaluación. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo en Venezuela? ¿Cuánto? $2. $2 por mes. Repito, esto no es una cifra de un diario de derecha, cifras citadas por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, en el mismo informe donde habla de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. $500 por mes, $450 por mes, salario mínimo en Argentina, $2 por mes, salario mínimo en Venezuela. ¿Cómo puedes decir que la situación es parecida? Argentina está pasando por una crisis, pero Venezuela está pasando por una hambruna de caracteres no vistos. Total. Total. Entonces, yo no sé, esta gente debe leer los periódicos. Obviamente están diciendo cosas que son absolutamente disparatadas y que hacen que mucha gente, y volvemos a tu pregunta anterior, José, que no conoce mucho de la realidad argentina, vea eso y diga, este y Maduro son lo mismo. Andrés, acá en la Argentina el establishment, lo veníamos hablando antes con Silvia Neistat, cambió un poco la percepción de Alberto Fernández, lo están mirando con más cariño, también un poco por necesidad, porque está muy cerca de ser presidente, pero también porque le ven algunas señales más pro mercado, diferenciándose de la ala más radicalizada de la cámpora. ¿Afuera ves que hay ese cambio de percepción o sigue siendo visto mal visto, digamos, mala palabra? Yo creo que está tan desprestigiado en el exterior el kirchnerismo y lamentablemente con dolor, porque yo amo este país, es mi país, yo nací acá, me crié acá. La Argentina, el nivel de desprestigio es tal que salvo una medida de audacia total, Melconian, ministro de Economía. Un macrista ministro de Economía y un macrista ministro de Justicia. Salvo eso, que no va a ser Alberto Fernández, solo algo como eso haría que alguien levante las cejas y diga, caramba, por ahí este tipo es tan moderado como dicen. Pensar que un moderado peronista o un moderado dentro de su grupo va a convencer a alguien afuera es una ilusión total, porque el descrédito, la desconfianza y de todo el mundo económico y todo el mundo político en los países civilizados, especialmente los kirchneristas, es tal que nada salvo un shock de confianza, como el que estamos hablando,
podría ser que la gente levante las cejas y diga, caramba, por ahí es cierto esto que dicen de que Alberto Fernández es un moderado. Andrés, hay una cuestión que nos atañe, que tiene que ver con el periodismo, la libertad de prensa. FOPEA y ADEPA rechazaron lo que está ocurriendo hoy, que tiene que ver con un tribunal para validar ciertas fuentes del periodismo, un tribunal con el juez Ramos Padilla a la cabeza, tratando de investigar cómo investigan los periodistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, no conozco el caso porque estuve en las corridas hablando de estos temas con mucha gente de ambos bandos. No, mi posición instintiva es nuestra fuente, como un psicólogo con su paciente, como un sacerdote con su feligrés. Nuestras fuentes son sagradas. Y es parte del ADN, ¿no?, de la libertad de prensa. Es un derecho, perdón, es un derecho constitucional en la Constitución argentina. Es parte del sistema de pesos y contrapesos que hace que una democracia funcione o trate de funcionar. Pero a mí esto que vos preguntabas, José, no es anecdótico, no es circunstancial, esto de cómo ven a Alberto Fernández en el exterior. Es crítico, porque si Argentina estuviera en el boom de las materias primas que estuvo en la época kirchnerista, no importaría. Entra la plata y si a los de afuera les gusta bien y si no, que se jodan. Pero no es el caso. Este es un país quebrado, este es un país que necesita crédito o por lo menos necesita que el Fondo Monetario Internacional le patee para adelante los pagos de la deuda. Y si vos no tenés apoyo en el exterior, no va a pasar ni uno ni lo otro. Entonces la situación va a empeorar acá. Entonces, Alberto Fernández, con estas declaraciones que hace sobre Venezuela y otras cosas, lo que hace, por ejemplo, cuando va a España y dice que va a ser amigo de España, pero y menos amigo de lo que eran antes de Estados Unidos, ¿para qué decirlo? Sí. O sea, Argentina se está acabando su propia fosa. Un país que necesita desesperadamente el apoyo del exterior. Estados Unidos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner no le va a dar, pero ni la hora. No por una cuestión ideológica, sino que Trump es una familia feudal que está en la Casa Blanca. Olvídate de las declaraciones de Alberto Fernández, de que tiene amigos aquí. Eso no cuenta nada. Trump no escucha ni a su secretario de Estado. Es una familia. Es él, la hija y el yerno, punto. Todo el resto. Es otro mundo, otra manera. Es otro mundo, no tiene nada que ver. Ayer me encontré con un ex embajador kirchnerista y yo le decía, el Washington que vos conociste no existe. Entonces Trump lo primero que va a preguntar si gana Alberto Fernández es, ¿who is this guy Fernández? Entonces le van a decir, no, es un tipo moderado, es un tipo que es un peronista, pero... Y van a decir, segunda pregunta, te lo garantizo, porque todos los presidentes latinoamericanos que entrevisto, les pregunto, bueno, cuando te encuentras con Trump, ¿qué te pregunta? Primera pregunta, ¿cuál es tu posición sobre Venezuela? No porque Trump sea democrático, quiera la democracia, no. Trump no es ni uno ni lo otro. Pero Trump necesita ganar el estado de la Florida. El estado de la Florida tiene un gran voto cubano-americano y venezolano-americano, muy centrado en el tema de Venezuela, y Trump necesita ganar el estado de la Florida. O sea, es pragmático, decís. Entonces, la segunda pregunta que va a preguntar después de quién es este tipo, va a ser, ¿cuál es su postura en Venezuela? Entonces, su secretario de Estado de turno, porque le duran poco tiempo, su asesor de seguridad nacional semanal, le va a decir, a ver, no, nuestra embajada dice que dentro del peronismo es un hombre moderado, no es ningún cabeza caliente, ningún loco. Ok, segunda pregunta, ¿cuál es su posición de Venezuela? Y bueno, dice que Venezuela no es una dictadura. Ok, chao, listo. Y a eso sumémosle que en el Palacio de Miraflores hay un salón que se llama Néstor Kirchner, ¿no? Por si fuese poco. Sí. Entonces, Estados Unidos va a tener las puertas cerradas. Europa... Alberto Fernández decía que en España va a tender puentes. España, o sea, se va a elecciones. Están que no saben qué gobierno tiene. Europa está entrando en una recesión. Léete el Economist de esta semana. Ya están en las puertas de una recesión. O sea, Europa tampoco. Entonces, ¿qué le queda? Hipotecar la Patagonia a China. Hacer lo que hizo Venezuela. Que no sería bueno para la Argentina, ni para nadie, porque si haces lo que hizo Nicaragua, Nicaragua le dio una concesión a 50 años a China para explotar un canal transoceánico. Venezuela le está dando concesiones de petróleo a decenas de años, regalándolas a cambio de un prestamito para zafar 5 años. Eso no es un plan de progreso, eso no es un plan de desarrollo. Andrés, para cerrar, estás hablando de países, ¿no?, de la vida, pero también de Sálvese quien pueda, que es tu último libro. ¿Cuánto hay de salvataje en estas jugadas que hay hoy? El libro es sobre cómo la robotización y la automatización va a cambiar el mundo del trabajo. Alberto Fernández habla de industrializar al país. Está hablando un concepto del siglo XIX.
las fábricas se están robotizando. Las fábricas se van a automatizar cada vez más. Y para mi El sorpresa, mundo ya no habla de eso. acá no se habla de eso. En el resto del mundo se habla cada vez más de eso. Digo, no se habla de el modelo del siglo XIX, me refiero. No, por supuesto que no. China, te cuento en 2 palabras algo que a mí me sorprendió cuando estaba investigando el libro, en Estados Unidos, en China, en Japón, en varios países que fui para entrevistar gente sobre esto. Empecé el libro en la Universidad de Oxford con 2 economistas que dijeron que el 47% de nuestros empleos, incluido el nuestro, van a desaparecer o corren el riesgo de desaparecer en los próximos 15 años. Ejemplo, camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo yo cuando yo hago mi programa? 0. Son todas cámaras robóticas. ¿Cuántos traductores tengo para mis columnas? 0. El traductor de Google lo traduce y nosotros lo editamos. ¿Cuánta gente tengo para transcribir mis entrevistas? 0. Hago una entrevista y mando el audio a un robot, un algoritmo que me lo traduce en 5 minutos. Yo creía cuando estaba investigando el libro que eso iba a pasar en los países industrializados, eso iba a pasar en Estados Unidos, en Alemania, pero bueno, hasta que llegue a Argentina eso van a pasar 1000 años, es al revés. Con lo cual hay que reconvertirse, ¿eh? No se asusten. Acá los amigos camarógrafos, Están saliendo todos corriendo. Todos que no se asusten. Están saliendo todos Es el corriendo. momento de reconvertirse. Es un momento de pensar cómo vamos a emplear a la gente en una economía donde los trabajos manuales, repetitivos, predecibles, como los manufactureros y cada vez más en el campo, van a ser reemplazados por robots y ya lo están siendo. Bien. Esa va a ser la gran discusión de los próximos años. Y en Argentina, bueno, lo entiendo, cuando la gente no llega a fin de mes tiene otra preocupación inmediata, pero es un tema que le va a afectar a Argentina mucho más que a Estados Unidos o que a Alemania o que a Inglaterra. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Andrés Oppenheimer, gracias, compañeros de esta vos. jornada de Mesa Chica. Quédense con Pancho Olivera, con todo ese equipazo, para terminar un poco más distendido después de tanta economía. Dale.